Shalom. Shabbat Tov, Shana Tová. Eh, Muy bien. Entonces nosotros estamos estudiando los 13 principios de fe del Rambam, que en verdad es, tenemos que estudiarlo profundamente varias veces, porque si nosotros adquirimos, como dijimos la última vez, el conocimiento, la sabiduría verdadera, profunda, y logramos interiorizar esto en nuestro corazón, que es el trabajo difícil que tenemos que hacer. Entonces, como vamos a ir viendo, nuestra, nuestra esencia va a ir, nuestro Yetzer hará que es lo que nos engaña y nos hace ver una visión distinta, vamos a poder darnos cuenta que es falso y vamos a poder ver la realidad como se debe ver. Y aunque mi Yetzer hará, por ejemplo, como vimos la semana pasada, del primer principio, que Dios es el creador de todo, entonces, y Él, cada cosa que existe en el mundo viene solo de Él. Entonces va a ser muy fácil, en verdad, si nosotros logramos entender esto ¿cómo se llama? Y convencernos de esta verdad e interiorizar esta verdad, ya no va a haber más orgullo, va a haber una humildad tremenda, porque tú vas a entender que todo lo que tú tienes, todo lo que tú captas, toda tu inteligencia, todo lo que tú tienes, todos tus bienes, toda tu grandeza viene solo de Dios. Entonces, a veces tú sientes y percibes la realidad como que tú, como varias veces dijimos, mira, estos son mis hijos. ¿Qué hiciste tú por tu hijo? Pusiste la mitad de una célula, la otra mitad de tu esposa y ni siquiera sabían qué iba a aparecer después de todo esto. ¿Tú hiciste tu hijo? ¿Es tu hijo? ¿Cuántas acciones tienen de las 100.000 millones de células que tiene tu hijo? ¿Cuántas hiciste tú? ¿Y cómo se armó todo esto? Entonces, cuando uno entienda que no viene de él, viene de Dios, él va a poder tener una humildad tremenda y va a poder romper con su orgullo, que es una de las terribles barreras que tenemos para poder apegarnos a Dios. Entonces, así, cuando nosotros vamos estudiando más y más estos principios de fe, nos va a poder dar una realidad verdadera de la creación, como vamos a ir viendo, y todos los problemas grandes de orgullo, de enojo, de envidia, todas estas cosas que acaban con la persona. Nosotros nos vamos a poder cuidar y proteger de eso, que no entre en nuestro corazón. Nosotros nos vamos a llenar del pensamiento verdadero y cuando tengamos una sensación que nosotros, no sé, me dan deseos de enojarme, tengo envidia, yo voy a poder decir esto es falso, yo no lo quiero recibir. Y nuestra vida va a cambiar. Si logramos hacer eso, va a ser una cosa maravillosa. Y uno de los caminos para hacer eso es estudiando los principios de fe. Entonces vimos la semana pasada el primer principio de fe, que todo viene de Dios, que Dios no nos necesita para nada y nosotros lo necesitamos a Él por completo. No podemos existir un minuto sin Él. Si Él no está pensando en nosotros, no está deseando nuestra existencia, desaparecemos. Tan simple como eso. Como tienes un sueño, el sueño depende de ti. Si tú dejas de soñar, el sueño se desvanece. Algo así, una metáfora, pero algo parecido para poder entender, es lo que pasa con nosotros y toda esta creación. Aunque un pensamiento de Dios crea, pero aún depende de su pensamiento. Como dijo el Rambam, si Dios dejara de desear esta creación no se rompería, se desaparecería, se desvanecería. Entonces, toda nuestra existencia es por la gracia divina que nos quiere a nosotros. Hasta acá era el primer principio. No sé si alguien quiere preguntar algo sobre esto o seguimos con el segundo. El segundo principio, muy bien, entonces seguimos con el principio. Shalom, shalom, Rafa. Shalom, shalom. El segundo principio. Ayesot Hasheni, Ijudó Hashem Itbaraj. La unicidad de Dios. Clomar, Shenamin Sheze Sheu Sivat Hakol Echad. La segunda cosa es que la unicidad de Dios. Que tenemos que creer que el creador es solo uno. Veino que Hatazuk, pero no es uno como un grupo,
Veloque Hatamin. Por ejemplo, tú puedes decir, hay un grupo de, hay el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y hay uno que es el reino eh, humano, el reino animal, el reino hay uno. Dilo, shalom a Tú, todos. tú podrías decir, hay uno que es el grupo de los dioses. Entonces dice el Rambam, no es ese, la unicidad de Dios no es esa. No es como una misma especie, un grupo, porque esa especie tiene mucho, está compuesto por muchas distintas criaturas o distintas personas o distintos animales o distintas especies. El reino vegetal es uno, pero él tiene tantas distintas partes dentro, se compone de tantas partes que no es la unicidad que estamos hablando nosotros de Dios. No vaya a pensar que cuando Dios dice que uno es de este tipo, pertenece a un grupo. No esa es la idea, dice acá. Velo que isha ejata murkav, shun ejlak le ahadim rabim, y no como una persona que yo te digo, mira, tú eres uno, pero tú te divides en varias partes, tienes distintos miembros en tu cuerpo, tú estás compuesto de muchas piezas. Entonces, no es la idea de la unicidad de Dios tampoco. Cuando decimos uno, aquí no, el Rama nos está tratando de explicar un poco más qué significa que Dios es uno. Entonces dice, no es como un grupo grande que tiene muchos individuos dentro. No es como un cuerpo, que todavía el cuerpo también se puede dividir en distintos miembros. Entonces no esa es la idea de uno de Dios. Hay una cosa que explican los sabios que a veces tú no puedes explicar en forma positiva algunas cosas. Y hay una forma de tratar de explicar en forma negativa. Y es lo que está haciendo acá el Rambam. Hay veces tú no puedes decir, por ejemplo, yo quiero decir, eh, quiero hablar de un mueble o algo que tú no conoces. Yo te puedo decir, tal y tal es de esta forma, te lo puedo describir. Y a veces no podemos describirlo, pero te puedo decir lo que no es. Él no es un ser vivo, no es un mineral, no es, aunque no nos explica directamente qué es lo que es, pero de todas formas podemos captar cosas de él por medio que rechazamos otras cosas. O sea, es como, es como a Dios no lo podemos conocer. Está sobre nuestra capacidad de entendimiento. Yo no te puedo decir, no te lo puedo describir. Está prohibido describirlo, no podemos darle una imagen. Entonces, ¿cómo podemos hablar de Dios? Yo te puedo decir lo que no es. Eso que yo te digo que no es, un segundo, por favor, eso que yo te digo que no es, ya es una ayuda, porque ya nos deja entender un poco de él. El decir lo que no es ya nos saca de un grupo que podríamos haber pensado que está en este grupo, no está, ya conocemos algo de Dios, aunque en su esencia no podemos conocerlo. El decir que Él no es, por ejemplo, cuando hablamos de Él como una unidad, no es una unidad como un cuerpo, porque Él tiene parte y Dios es la unicidad perfecta, como vamos a estudiar más adelante. Entonces, el hecho de que nosotros descartamos cosas también nos permite entender un poco más de Él, aunque su esencia en verdad no vamos a poder captar, pero algo entendemos. Como sigue diciendo, por ejemplo, dice, Dios es sabio. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es sabio, por ejemplo, explica, creo, el Kuzari, nosotros queremos decir eso. ¿Y cuánto sabio es como un premio Nobel? ¿Como quién? A ver, explícame. Cuando tú dices que Dios es sabio. No, estamos hablando de Dios en forma negativa. ¿Sabes lo que quiere decir cuando yo digo que Dios es sabio? Es lo contrario total de lo falta de sabiduría. Pero, pero ¿cómo es la sabiduría divina? No entiendo, no sé. Porque nosotros decimos, el sabio más grande que existe y una piedra entienden de la misma forma a Dios. Y la sabiduría, nosotros captamos la sabiduría como una cosa que se va adquiriendo con el tiempo.
En Dios es otra cosa. Nosotros hablamos de que Dios es sabio porque no tenemos otras palabras para explicar, pero ¿qué queremos decir cuando Dios es sabio? Es lo contrario total de la falta de sabiduría. ¿Cómo lo podemos retratar? ¿A quién nos podemos imaginar? No tenemos a quién imaginarnos, pero imagínate lo contrario total de la falta de sabiduría, hasta el infinito, para allá va Dios. Algo podemos entender con eso. Entonces, ¿qué es unicidad de Dios? Él es algo como está dentro de un grupo, hay muchos como ellos que pertenecen a la misma especie. No. Segundo, tal vez un cuerpo que se divide en partes, como yo, tengo pulmones, corazón, esto, tampoco. Es la esencia de la unidad, de la unicidad. No es como una persona que nosotros hablamos de una persona, no es esa la idea. Es él, ¿cómo podemos? Es lo que yo trato de decir, es tratar de entender un poco, pero no vamos a poder entender al final lo que es Dios, pero dejando de lado ciertas cosas, vamos a poder entender un poco mejor. Vamos a ver, esperemos que se entienda lo que yo quiero explicar. Omar, ¿tú quieres decir algo? Esa lógica se aplica también un poco, es una lógica que se aplica en el pensamiento matemático. Muchas Sí, veces se comprueban cosas demostrando que lo contrario es mentira. no, tiene razón. Por la Entonces, negación. ¿cómo así? Por la negación. Entonces, claro, es una lógica que es súper real. O sea, se usa fuera también de la religión. O sea, es una lógica que es súper verdadera. No, tiene razón. No. Pero vamos a ver, entonces, porque nosotros decimos, por ejemplo, que Dios vive, pero cuando nosotros entendemos de que algo vive, nosotros sabemos que algo que viene de una cosa que era de otro ser vivo y que puede morir. Entonces, cuando nosotros hablamos de que Dios vive, no podemos pensar que es la vida nuestra, solo que Él existe, está, pero no podemos, cuando nosotros tratamos de ver, es lo contrario de la muerte, de que Él no existe, de que Él está muerto, es lo contrario, pero ¿qué es la vida en Dios? No podemos entenderla. Entonces nosotros cuando hablamos acá de todo tipo de cosas, que Dios es sabio, lo único que queremos decir es que lo contrario de la falta de sabiduría. Y acá de la unicidad de Dios, no es la unicidad de que nosotros estamos acostumbrados a hablar, que eso es lo que el segundo principio, que decir que Dios es uno, no es solo, eso es lo que yo quería explicar, no es solo que es uno y no hay dos. Y no hay dos. Por ejemplo, vamos a ver, como usted dice. En la Torá está escrito en la parashá de Beit Hanan, en Deuteronomios 4, dice así. Un segundo, quería mostrarle esto antes de ir con el Rambam. Eh, Dice así, en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 35, dice así, Ata oreta la dad que Hashem o Elohim. Ahora tú has visto, cuando Dios entrega la Torá, tú has visto esta realidad, te convenciste, dice la Torá al pueblo, Dios le dice al pueblo, U Elohim en od milvado, y no hay otro más fuera de él. Tú viste la realidad, tú viste esta verdad, te convenciste que él es y no hay otro. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Dios nos dice después, Shema Israel, Dios es uno, Dios es nuestro Dios, Dios es uno? ¿Qué quiere decir uno? Si ya me dijiste que no hay otro fuera de él, no necesito que me vuelva a repetir la misma cosa que es uno. O dice, otro versículo dice así, Bella, en el versículo 39, capítulo 4, versículo 39, dice así, Belladata Yom, y tienes que saber hoy día, y pone esto en tu corazón, que Hashemu Elohim, que Dios es el Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo, y no hay otro. Entonces, ¿para qué nos tiene que decir más adelante en el mismo capítulo? Dios es uno. Si ya me dijiste, no hay otro. Y es la Torah que nos revela, que el Creador que nos revela todo, ya nos dijo que no hay otro, no hay a pensar. Entonces, ¿qué quiso contarnos cuando nos dice que es uno? Entonces, está hablando acá no de que Él es uno y no hay otro, ya nos contó eso. Entonces, ¿qué nos quiere contar? Nos quiere contar algo de su esencia. ¿Qué significa de su esencia?
que Él y su unicidad es única. Y vamos a ver cómo estamos hablando. Entonces, Dios no es como un grupo que tiene muchos elementos dentro, o no es como un solo cuerpo que está compuesto de distintas partes. Un segundo, vamos a tratar de leer todo lo que está acá para poder contarles lo que quiero decirles sobre este principio. ¿Alguien quería preguntar algo? El señor Belkis dijo algo, pero no alcancé a leerlo. A ver si me quiere abrir el micrófono, así abre. Lo que comenté fue, Rabino, que para el ojo humano, Dios no existe así a simple vista, No sé. pero sí podemos percibirlo por medio de sus obras, Najón, como lo hizo por medio de la naturaleza, como lo hizo Abraham. Eso fue Najón. lo que comenté. No, pero lo que pasa es que usted puede pensar, como pensaban en otros pueblos, que hay muchas fuerzas. Ahora actúa esta fuerza que usted vio una revelación que es sobrehumana, pero después vio otra, y tal vez viene de otra fuente, y hay más de uno. Entonces, la Torá nos cuenta dos cosas. Nos dice, como leímos en los versículos anteriores, que tú te diste cuenta que ya no hay otro fuera de él, ni en el cielo ni en la tierra no hay otro que él. Y después dice la Torá, Dios es uno. ¿Para qué nos cuenta que uno si ya nos contó que no hay otro? Entonces ahora quiere decir, aparte de esto, que todas esas revelaciones que vienen, que son sobrehumanas, vienen de un creador y que es uno. ¿Qué quiere decir cuando nos dijo que Dios es uno? Entonces ahí nos está contando el Rambam que no es solo la idea de que no hay otro aparte de él. Eso ya lo tenemos de otros versículos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar acá? ¿Qué nos quiere enseñar acá? Nos quiere enseñar sobre la esencia de Dios. ¿Qué significa? Como estamos viendo, cuando él dijo que uno, no es uno que tiene un grupo que hay varios como él. No es uno como tú conoces tu cuerpo, que tú eres tú, uno, yo soy uno, pero yo estoy dividido en varias partes. Me pueden dividir en partes, en miembros, en células, no sé. Mire lo que sigue diciendo. Entonces dice así. ולא כאחד מן הגוף הפשוט אחד במניין שמחלק לחילוקים הפרידה לאינסוף, y no como no como un fierro, que es un solo elemento, un metal, fierro por ejemplo, ¿no? Porque este metal se puede subdividir en pedacitos pequeños. Entonces no es esa unicidad todavía, aunque sea una sola sustancia que se puede dividir, no como un cuerpo que tiene muchas cosas, una sola sustancia, pero esta sustancia todavía se puede subdividir en pedacitos. אבל הוא יתעלה אחד באחדות שאין כמותו אחדות בשום פנים. Y él, su esencia es una unicidad perfecta que no se puede subdividir. Por ejemplo, yo necesito para vivir otras cosas. Yo necesito, tengo que comer, yo no me abastezco de mí mismo. Yo necesito comer, necesito oxígeno, necesito muchas cosas para poder vivir. Dios, que Él creó todo el espacio y el tiempo, y qué había en ese momento antes de que creó todo, Él. Y, Él, él se mantiene a sí mismo. Él es una unicidad perfecta, no está compuesto. Por ejemplo, yo estoy compuesto de corazón, de pulmones. Yo necesito para vivir mis pulmones. Yo no soy independiente totalmente, yo necesito mi corazón para vivir. Dios no lo podemos dividir en partes, en fragmentos, que él necesita parte de Él para poder existir. Él es solo Él, pero no lo entiendo. ¿Cómo puede ser una unicidad, algo así? Entendiste muy bien, no digas que no entendiste muy bien que no entiendes, porque entender a Dios no podemos, pero por lo menos gracias a esto podemos saber qué es lo que no es Dios, y eso ya nos puede ayudar bastante. ¿En qué nos puede ayudar? Como vamos a explicar un poco más adelante. Y esto es lo que explica Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y esto es lo que explica la Torá cuando nos dice que escucha Israel, Dios, nuestro Dios, es uno. Entonces cuando Dios escribió, le dijo a Moshe, escribe que Él es uno, no quería contarnos solo que no hay otro. Eso ya lo explicamos, ya lo tenemos en otros versículos. La Torá no tiene una palabra de más y menos. Es la sabiduría de Dios. Pero
Entonces, ¿cómo se explica esta unicidad? ¿Qué podemos entender de esta unicidad? Hay muchas cosas que tenemos que entender de acá, maravillosas. Pero la primera que yo quiero que podamos entender de esto, el Rambam mismo la ocupa, este principio lo ocupa cuando habla en las leyes de Teshuvá. Dice así, en las leyes de Teshuvá, el Rambam me explica algo maravilloso que es tan importante para nosotros, que el hombre tiene libre albedrío. El hombre, dice en la Torá, te di la vida y la bendición, la muerte y la maldición, escoge por la vida. Escoge, tú tienes libre albedrío para escoger. Y pregunta el Rambam, pero hay lugares en la Torá que vemos y decimos que Dios nos cuenta y dice lo que va a pasar en el futuro. Él le dice a los profetas, dile al pueblo, si siguen así va a venir este pueblo y va a ser problemas para nosotros, y etcétera. Dios, Él creó el tiempo. Dicen los sabios, está por encima del tiempo. Él creó el tiempo, Él no está sujeto al tiempo, Él está por encima del tiempo, Él lo creó. Él no depende del tiempo. Entonces, Dios sabe lo que va a hacer en el futuro. Entonces, Rambam tiene una pregunta muy, muy grande, muy, muy difícil, que dice, si Dios, dime, ¿Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro? ¿No? Sí. No le alcancé, es que no sé por qué no alcanzo a leer, perdón, señor Esther. Pero si quieren hablar, pueden preguntar, y si no, un minuto. Yo quiero contar algo que dice el Rambam en las leyes de Teshuvá. Entonces, este principio dice el Rambam en las leyes de Teshuvá, si Dios ¿sabe lo que va a pasar en el futuro? No, sí, sabe exactamente lo que va a pasar en el futuro con todos nosotros. Conoce todo lo que va a pasar desde el principio hasta el final, con cada uno de nosotros. Entonces, si Dios sabe que yo voy a ser si Dios quiere, una persona justa, entonces ya no tengo el libre albedrío. Antes que yo nací, Dios sabe todo. Sí, Él conoce desde el comienzo todo lo que va a pasar acá con todos nosotros. Él nos crea y Él sabe lo que va a ocurrir con todos nosotros. Entonces, si Él sabe lo que va a ocurrir conmigo al final o con cualquiera de nosotros, hasta el último detalle en este mundo, Él sabe exactamente qué vamos a hacer, si vamos a ser buenos o malos, todo lo que va a pasar con nosotros. Entonces, si Él sabe que yo voy a terminar este mundo como un justo, si Dios quiere, todos nosotros, una persona recta, entonces no hay nada que hacer. Yo estoy determinado a ser un recto. Si Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, Él sabe que yo voy a terminar como un malvado, y ya no tengo nada que hacer. Porque si yo al final no soy un malvado, entonces Él no sabe las cosas de verdad. Yo no sé qué va a pasar conmigo en el futuro, si Dios quiere, que es todo bueno, pero Dios sabe perfectamente qué va a pasar conmigo. Entonces, yo ya estoy determinado a ser como Dios sabe de mí, porque si no, ¿cómo se llama? Entonces, si Él pensaba que yo iba a ser un justo y me equivoco y soy malvado, Dios no lo quiera, entonces no sabe las cosas, no conoce. El principio de fe de nosotros es que Dios da profecía a los profetas y Él conoce todo lo que va a pasar con nosotros, el futuro de cada uno de nosotros, el futuro de todos. Entonces, si Dios conoce esto de antemano, es como yo puedo decir acá, yo sé que en esta mesa que estoy sentado ahora se va a caer un plato. Yo no puedo saber esto con certeza si yo no estoy botándolo. ¿Cómo puedo saber? Entonces, es como esta pregunta de que Dios sabe el futuro puede causar la idea, pues, que en verdad Dios dirige todo y no hay libre albedrío. Como mucha gente, como dice el Rambam en las leyes de Teshuvá, él mismo dice esto, que hay mucha gente que piensa que todo está escrito en la estrella, tu destino. Hay musulmanes que dicen, Maktum, esto está escrito, así es la vida, está todo predestinado. Un segundo, por favor. Entonces, pero dice el Rambam que uno de los principios más grandes de la Torah es que nosotros tenemos de verdad libre albedrío. Si no, ¿qué sentido tiene que te diga Dios tienes que ir por este camino y por este no? Si nosotros estamos determinados a un tipo de camino, no podemos dominar.
¿Qué sentido tiene que mande a los profetas para decir hagan chuvá en estos días que tenemos que hacer chuvá, si estamos predestinados a ser malvados? Entonces, todos los principios, y de qué sentido tiene que te dé recompensa a Dios por tu sacrificio, tus buenas acciones, o un castigo, si tú estás predestinado como un animal. Entonces, toda la Torá se basa en el libre albedrío, pero por otro lado aparece contradictorio. Dios sabe todo lo que va a pasar en el futuro, y si Él sabe y su entendimiento es perfecto, entonces, ¿cómo se llama? Pareciera que estuviéramos destinados a hacer eso y no podemos cambiar esa situación que Él sabe, que conoce de antes. Hay muchas respuestas para eso, pero la que da el Rambam en las leyes de Teshuvá para explicar este problema, esta aparente contradicción, es una cosa maravillosa y se basa justo en este principio de acá. Si tú tienes este principio, vas a poder entender bien. Aunque él dice ahí, explicarte esto en detalle y profundamente, cómo Dios conoce las cosas en el futuro y aún no pierdes tu libre albedrío, es un tema que tenemos que estudiarlo muy profundamente. No es simple, pero te voy a explicar en forma, lo que yo pueda explicarte en forma simple. Dice así el Rambam, una pequeña explicación por lo menos. El hombre, nosotros nos dividimos en tres, en nuestro entendimiento. Dice, tú tienes la capacidad de pensar, tú eres tú, con tu capacidad de entender y la sabiduría que está fuera de ti. Por ejemplo, yo estoy acá, yo tengo la capacidad de entender cosas nuevas, de comprender, de adquirir sabiduría, y está las leyes de trigonometría, que nunca estudié, digamos. Entonces, yo las estudié, son tres cosas. Estoy yo, está la capacidad de la sabiduría y está la sabiduría afuera. Cuando no tenía esa sabiduría, no la tenía. Estoy yo, a veces cuando estoy durmiendo, está la capacidad de saber, pero no está actuando. Son tres cosas, el hombre tiene estas tres cosas separadas, que es la sabiduría, la capacidad de entender y él. Dice el Rambam, pero yo no soy, por ejemplo, mi sabiduría. La sabiduría mía, yo la adquiero. Antes no la tenía, ahora la tengo. Yo tampoco no soy mi sabiduría misma, mi capacidad de entender, porque una persona vegetal, Dios no lo quiera. Ya no tiene capacidad de pensar y entender, pero él está acá vivo. Son tres cosas separadas. Dios, dice Rambam, se basa en este principio que nos enseña la Torá, que Dios es uno. Dice así, Él y su sabiduría y su capacidad de entender es uno. Él no se divide en partes, es la unicidad perfecta. Yo, por ejemplo, soy yo con una cosa que se me agregó en mí, que es la capacidad de entender, y con la sabiduría que está afuera, que es otra cosa, algo por entender. En Dios, cuando decimos que Dios es uno, no podemos separarlo a Él de su sabiduría. Entonces, como dice el Rambam, como tú no puedes entender a Dios, no puedes entender su sabiduría. Y esa es la respuesta a todo esto. ¿Cuál es el problema en nosotros? Que, ¿entiendes lo que yo quiero decir? Lo que dice el Rambam allá. El Rambam me explica, yo no conozco como yo no puedo conocer la sabiduría a Dios, y Dios y su sabiduría es una. Entonces yo no puedo conocer su sabiduría y no puedo entender cómo Él ve cosas y Él sabe cosas que van a pasar sin alterar mi libertad de libre albedrío. El problema nuestro, dice el Rambam, ahí, ¿cómo se explica? Es que nosotros hacemos a Dios a nuestra semejanza. Nosotros pensamos así, sabemos así. Para que yo esté seguro que algo va a ocurrir en el futuro, yo tengo que estar actuando sobre él. No le puedo dejar libertad, porque si le doy libertad, tal vez no va a pasar lo que podría haber pasado, si yo lo hubiera como dominado y hecho yo mismo, entonces yo tengo seguridad que 100% que esto va a ocurrir, pero si le dejo libertad a esto, no sé si va a ocurrir o no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tratamos de entender a Dios desde nuestro tipo de existencia.
para nosotros que alguien puede ver el futuro y también que haya libertad, no se da, no se puede. Entonces dice el Rambam, ¿cuál es tu error? ¿Por qué te cuesta entender esto? Porque tú crees que tú le diste a Dios una imagen que es tu imagen. Es como que tú creaste a Dios a tu semejanza, pero es un error. Tú estás hecho a semejanza de Dios. Como tú no puedes entender a Dios, no puedes entender cómo Él entiende las cosas y cómo Él ve las cosas y cómo Él sabe las cosas. Están por encima de tu entendimiento. Por eso lo que parece para ti una contradicción es porque tú crees que Él piensa como tú, pero no tiene nada que ver contigo. Y así explica el Rambam, gracias a este principio de que nosotros estamos compuestos de yo, con mi capacidad de inteligencia, con la sabiduría. Dios, el que creó el mundo con su sabiduría. Él nos está actualizando, como dijimos la semana pasada, que cosas nuevas que están apareciendo y leyes nuevas de la naturaleza que él está entendiendo como un científico. No, él creó todo. Todo lo que hay acá es parte de su sabiduría, que él la creó todo. Él y su sabiduría y su capacidad de entender es una sola cosa. Y como a él no lo puede entender, también a su sabiduría no lo puede entender. Y todas las contradicciones que te aparecen porque tú crees que Dios es como tú. Y por eso te enreda. Pero Dios reveló en la Torá que aunque Él sabe exactamente cómo va a ser, como nos dice al final de la Torá, y el pueblo de Israel va a pecar y yo lo voy a tirar, él va a ir al exilio, al final yo lo voy a traer de vuelta acá y va a ser mi pueblo. Y como dice en Yehezkel, yo lo voy a traer de vuelta y lo voy a tirar agua para purificar su corazón. ¿Cómo sabe eso? ¿Y cómo hay libre albedrío? Tú no entiendes porque es tu entendimiento humano. Pero si entendemos la grandeza infinita de Dios que no se puede entender y su sabiduría no se puede entender, ya no hay contradicción. Entonces, eso se basa, espero que se haya entendido, traté de entenderlo, explicarlo lo más fácil, lo mejor que yo lo puedo explicar. Pero esa cosa maravillosa, que aquí no está hablando de un Dios y no hay dos, eso ya lo sabemos de otros lugares. Por ejemplo, algo maravilloso que dice también acá. Gracias. Una cosa maravillosa que dice acá Rashi, cuando dice Dios, ¿qué quiere decirnos Dios cuando nos dice Shema Israel, Dios es uno, Dios nuestro Dios es uno? ¿Sabes lo que dice Rashi? No que Dios es uno y no hay dos, ya lo sabemos de otros versículos. ¿Qué quiere decir? Mire lo que dice Rashi, qué maravilloso en la parasha. Escucha Israel, Dios nuestro Dios que hoy día es uno para nosotros y para el resto de la humanidad todavía no es uno porque no lo conocen. Él va a ser uno para toda la humanidad. No nos está contando que es uno, ya sabemos eso. Rashi nos está diciendo que este versículo no está, hoy día el mundo no lo conoce, tiene otros dioses, tiene acá, tiene cada confusión, de todo tipo de cosas. No te preocupes. Al final, esta verdad va a ser para todo el mundo. Como cuando está escrito en el profeta, que van a venir todos a aprender cómo servir a Dios acá, a Israel. Entonces, es otra enseñanza de este mismo versículo, pero el Rambam lo trae de otra forma. Él dice la enseñanza acá, porque la Torah es infinita, sabiduría infinita, de una cosa tú puedes sacar miles de cosas de estudios profundos verdaderos. El Rambam dice de esta unicidad es para enseñarte que Dios, Él, por ejemplo, y su sabiduría es una, y como a Él no lo puede entender, a su sabiduría tampoco lo puede entender. Como Él entiende cosas, no podemos entenderlo. Entonces es contradicción si tú lo ves desde el punto de vista humano, pero no desde el punto de vista de Dios. Eso es lo que quería decir acá, la primera cosa. Hay una cosa maravillosa que explica el Tanya también, el Admorazakén, sobre esto de que Dios es uno. Omar, ¿tú querías decir algo? ¿Alguien más quería decir algo? Yo tampoco, y lo que he pensado yo pienso que se trata también de un tema de error de percepción de nosotros, porque nosotros igual en un cuerpo físico como que no logramos percibir la realidad como es. Tenemos una realidad como distorsionada. Sí. Yo creo que, personalmente, yo pienso que de cierta forma, para entenderlo mejor, como que nosotros tomamos todas las decisiones de una. Nuestra primera decisión y la última decisión todo al mismo tiempo. Entonces no existe ese tema de tomar la decisión respecto al tiempo, como en función del tiempo. Entonces, por eso Hashem sabe nuestras decisiones en un principio. Nosotros cuando estamos en un cuerpo físico sentimos que vamos tomando las decisiones una por una, pero eso no creo que sea tan así. Yo creo que nosotros
para verlo como más práctico, nosotros tomamos todas nuestras decisiones de un momento a otro. Y por eso Hashem las conoce de todas de una. Nosotros cuando vivimos en el cuerpo físico las vamos viviendo como que las vamos tomando nosotros de a poco. Puede ser, pero nosotros no podemos entender cómo Dios piensa. Esa es la cosa que quiere decir acá el Rambam. Y otra cosa, hay un ejemplo que se da que el Rabat, otro sabio muy grande, explica cómo se puede saber esto, el futuro, porque Dios está, Él sobre el tiempo, Él creó el tiempo como creó el espacio. Imagínate que tú, dice el Rabat, imagínate que ahora tú estás jugando con un perrito y yo te saco una foto. Pero yo al mismo tiempo, yo estoy en el futuro, en el pasado y en el presente. Dios está por encima. Entonces, Dios va para atrás en el tiempo, porque Él está por encima del tiempo y ahora sabe que tú vas a jugar con este perro en 1 hora más. ¿Por qué sabe? Porque Él está, esto ya pasó para Él. Él está encima del tiempo. Es como cuando tú viste una película y la película ya la viste. Ahora tiene una película, la están dando de nuevo. La película que viste hace 1 año atrás. Y tú ya sabes todo lo que va a pasar en la película, cómo va a terminar. ¿Tú interveniste en la película? No. Yo solo vi la película delante. Ya es como que yo estuve en el futuro, como Dios está en el presente y pasado y el futuro, Él está sobre todo eso. Él conoce también el futuro. Entonces Él puede ver ahora lo que está pasando, aunque todavía para ti no ha pasado. ¿Cómo lo hace eso? Otra vez, es la grandeza divina. Como Él dice que después de todos los tiempos Dios nos va a traer para acá, o como en todos los profetas dijo lo que iba a hacer en el futuro. Y así exactamente pasó. Entonces, ¿cómo se llama? El Rabat dice, explica de esa forma, que no es que Él actúe sobre ti, Él solo tiene el conocimiento y no actúa sobre ti. Tú ya sabes cómo va a terminar esta película, porque es como que ya la viste, es como que estuviste en el futuro y ahora se está dando y tú ya sabes cómo va a terminar sin que tú actuaste sobre esto. Esa otra explicación que se da sobre esto de que Él puede saber el futuro sin intervenir y dejarte aún tu libre albedrío. Pero el Rambam da una explicación más simple todavía. Él y su sabiduría, como Él es infinito y imposible entenderlo, también su sabiduría. Otra cosa que da maravillosa el Tania sobre este principio, algo también muy, muy maravilloso. Nosotros tratamos todo el tiempo de acercarnos a Dios y apegarnos a Dios. ¿Cuál es el camino de apegarnos a Dios? La Torah dice, cumple las mitzvot y estudia la Torah, que son la sabiduría divina. Y tú cuando estás actuando con la Torah, tú estás estudiando la Torah y tú estás llenándote de Torah en tu cuerpo, en tu mente, tú estás llenándote, tú sabes en cuántos días se creó el mundo, quién fue Abraham, quién fue Isaac, te estás llenando de toda esta Torah en tu esencia. Y también está haciendo lo que la Torah dice. ¿Sabe lo que es esto? Dice el Admor Zaken algo maravilloso, que es lo mismo que dice acá el Rambam. Tú estás llenándote a ti mismo de Torah. ¿Qué es lo que es la Torah? Es la sabiduría de Dios. Pero Él y su sabiduría es una. ¿Sabes lo que estás haciendo cuando tú te estás llenando por completo de Torah? Estás apegándote tremendamente a Dios, porque Él y su Torah es una sola cosa. Él y su sabiduría es una. Él no se divide como nosotros, yo y mi sabiduría son dos cosas, o yo y mi capacidad de entender. Él es uno. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando es como que la Torah envuelve, es como, se dice como el vestido de Dios, donde está, tú tienes un cable eléctrico y por dentro está pasando electricidad. Tú no ves electricidad, está pasando por dentro. El cable es solo como el envoltorio. Las letras de la Torah son como el envoltorio que traen a Dios a ti. Y cuando tú te estás llenando de Torah, ¿sabes lo que está pasando contigo? Te está apegándote, llenándote de la presencia de Dios frente a ti. Es por este mismo principio de que Él y su sabiduría es una. Entonces, cuanto más tú te llenas de Torah y te apegas a la Torah y te apegas a la voluntad de Dios y Él y su voluntad, que son las mitzvot, es la misma cosa. Cuando tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, te estás apegando a Él, estás
estás acercándote a Él por este mismo principio. Aunque tal vez para entenderlo vamos a tener que estudiar mucho más para eso, pero en forma simple es una de las cosas que dice acá el primer principio. Entonces, la Torá es increíble. Si tú piensas entonces, ¿qué es la Torá en verdad? Es 100% la sabiduría divina, en una forma muy explicada, en forma muy simple, para que una persona como nosotros podamos entender algo, para que un niño de 5 años ya la pueda estudiar. Pero dentro de esto, como dicen los sabios, como dice el Baal Shem Tov, algo maravilloso, desde que se entregó la Torá hasta hoy día, toda la biblioteca tremenda, cada año salen nuevos libros y nuevos libros de estudio profundo de Torá. Es como un manantial que está todo el tiempo tirando agua. Todavía están rasguñando por fuera la Torá, porque la Torá es infinita. Rosh Hashanah recién pasó. Dice uno de los escritos del Admor Zaken, explica algo maravilloso. ¿Qué pasa en Rosh Hashanah? Que empieza un nuevo año. Dice, hay una revelación, llega al mundo una revelación nueva, más profunda de la Torah. Cuando nosotros estamos hablando con un gran sabio, el gran sabio te puede decir, te puede explicar y hablar de la Torah un día, un mes, un año, 2 años, hasta que al final se le va a acabar. Somos limitados. Va a llegar un momento que este sabio tan grande se le va a acabar que contarte, porque ya dijo todo. Aunque pueda haberte hablado años, pero algún día se le va a acabar. Dicen los sabios que cada Rosh Hashanah llega un entendimiento más profundo de la Torah. Que no había, hasta ahora no había existido. ¿Pero cómo? Porque la Torah es infinita. Y esa Torah que nosotros estamos estudiando, cuando tú te apegas a ella, la estudias, te llenas de la Torah, es como tener en tu interior la presencia divina, en algún tipo, en alguna forma. Esa es la Torah. Él y su sabiduría es uno. ¿Cómo me puedo apegar a Él? ¿Cómo me puedo acercar a Él? Eso. Tú te llenas de la sabiduría de Él, te llenas de como presencia divina en tu mente. Así explica, aunque para entender esto viene un estudio profundo, seguro, pero algo podemos captar de que se estudia de este principio. Otra cosa que estudiamos de este principio que es muy importante, que Dios es uno, está hablando de el reinado divino, que es lo que estamos justo en estos 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Nosotros los 2 primeros días de Rosh Hashanah, todo lo que hicimos fue coronar al rey. Decir, Él es el rey. ¿Qué significa que Él es el rey? Él es el que dirige todo lo que ocurre acá. Otra vez, es increíble. Tú tienes que entender que hay libertad, hay Él el que dirige todas las cosas y por otro lado tienes libertad de actuar. Como dijimos una vez un ejemplo, hay más ejemplos, pero un ejemplo es que esta persona hoy día se despertó mal, alguien lo ofendió, algo así, está muy enojado. Y él en vez de controlarse y no enojarse, se enojó. Llegó una persona en el autobús que algo le molestó de él y ¡pum!, le pegó una cachetada. ¿Qué pasó acá? Esta persona que recibió esta cachetada, él tenía que recibir esto por alguna razón. Y el otro que dio la cachetada fue su libre albedrío que lo hizo pecar y le golpeó al otro. Él con su libre albedrío hizo exactamente lo que Dios decidió que tenía que hacer. Esta persona es una persona muy dadivosa, quiere ayudar a gente. Y fue y preguntó y encontró a esta persona. Este hombre con su libre albedrío quería ayudar. Maravilloso. Quería hacer tzedakah. Escuchó que la tzedakah salva en el juicio de Yom Kippur. Pero este que recibió el dinero, la ayuda, fue justo el que Dios decidió que tiene que recibir. Él, con su libre albedrío, hizo exactamente lo que Dios quiere. O sea, Dios es increíble. Como Dios, esto muestra la grandeza infinita de Dios.
cómo Dios maneja todo y aún te da el libre albedrío. Cómo Él conoce todo lo que tú piensas, todo lo que tú conoces, todo lo que tú haces. Dios lo sabe. Todo lo que tú sientes, todo lo que piensas, todo lo que... Y por otro lado te da libre albedrío para hacer todo esto. Entonces, ¿qué dice este principio también? Que Dios es uno, Él es el que dirige todas las cosas que ocurren en este mundo. Entonces, por ejemplo, como se desprende de este principio, ¿sí? ¿Qué quiere decir, por favor? ¿Quiere decir algo, señora Daza? No, parece que no se escucha, el micrófono no funciona. Este principio, vamos a ir por mientras sí que ella puede hablar. ¿Qué es lo que quería decir? De acá se desprende una ley muy importante en la halajá. O sea, de estos principios de fe se desprenden leyes verdaderas. ¿Cuál es la ley? Cuando te pase cualquier cosa buena a ti, tienes que bendecir a Dios. Hoy día una persona me regaló, yo recibí una herencia de un tío que falleció y decidió dejarme la herencia. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shehianu vikimanu viganu nazman. Dios bendito eres tú que me diste la posibilidad de llegar a este día, a esta alegría tan grande. ¿Qué tiene que ver con Dios? Fue esta persona acá que te donó esto. ¿Qué tiene que ver con Dios? Nosotros sabemos que nada ocurre al azar y que Dios dirige todo. Y cuando ocurre algo difícil para ti, Baruch Dayan Emet, ¿qué tiene que ver con Dios es el juez verdadero? Que me pasó esta cosa negativa, me despidieron del trabajo, me robaron, no sé qué cosa ocurrió terrible. Bendito Dios, el Rey, el juez de la verdad. Porque nosotros sabemos, como está escrito en la Torá, cuando lleguen cosas, nada es al azar, todo lo dirige Dios. Todo lo que ocurre. Entonces, esto se desprende de este principio, que es ley real. No es un pensamiento que queda en el aire y no tiene ningún valor en la práctica. No, es 100% en la práctica. Entonces, y ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué cosas me puede ayudar acá, por ejemplo? Cuando yo a veces me enojo, dice los sabios, el que se enoja tiene que pensar que es como que está haciendo idolatría. ¿Por qué? Otra vez, hay una cosa muy importante que uno tiene que saber que hay cosas que yo todavía no tengo la capacidad de cambiar y no me tengo que sentir mal conmigo mismo. Una de las cosas principales es que Dios nos creó para darnos el bien más grande que puede ser. Pero nosotros tenemos que trabajar. Pero hay veces que yo no tengo sabiduría. Me dicen que está mal enojarse, pero yo no sé cómo dominarme. Está bien, no te preocupes. Por mientras te enoja, porque no sabes, no tienes herramientas para vencer este problema. Y el enojo, ¿quién te lo dio? Te lo puso Dios. Dios te creó con tus cosas, cualidades, con tus defectos. Entonces, pero una de las cosas que a veces nos hace sentir, nos sentimos mal, sin valor, porque descubrimos en nuestro interior que tenemos muchos defectos. Uno tiene que saber que esos defectos los puso Dios, tú no eres culpable de ellos. ¿Y para qué Dios los puso? Para que tú aprendas cómo mejorarlo. Y cuando tú mejoras todas estas cosas, tú te elevas espiritualmente tremendo y te haces más y más, una persona más y más espiritual y cercano a su objetivo verdadero y a su acercamiento con Dios. Entonces, digamos, por ejemplo, acá, un segundo, por favor, digamos acá, por ejemplo, que algo pasó acá y yo me enojé. Si yo entendiera este principio bien, que todo viene de Dios y para mi bien, yo ya no tendría razón de enojarme. Si yo entiendo esta verdad, esta es una de las herramientas más grandes para poder salvarse uno de este enojo. Cuando yo entiendo que realmente es una prueba para mí, si yo logré entender esta realidad verdadera,
como en mi cuerpo una célula se dividió y fue capaz de formar un corazón, un riñón, un hígado, un pulmones, enzima, hormona, hueso, sangre. ¿Cómo fue esto? ¿Quién dirige toda esta orquesta maravillosa que mira de lo que salió de todo esto? Dios. Y entre medio, en cada una de estas células son millones de electrones que están dando vuelta. ¿Y cómo se juntaron para hacer la célula y se dividió y el DNA, ADN y todo? Dios. Créeme que aquí es mucho más complicado dirigir todas estas cosas que funcione a ti y al otro y al otro y al otro, que dirigir cómo se manejan los dos, qué te va a llegar a ti, qué te va a llegar a ti. No es tan complicado si ya puedes dirigir todo esto. Entonces, esta cosa que cuando uno la entiende y la cree de verdad, le puede permitir salvarse, por ejemplo, del enojo. Es como, hay una historia muy linda que tal vez podemos contar, que había un Hasid que era un Hasid del Rebbe, de un Rebbe. El Rebbe era muy grande, como siempre, los grandes Rebbe. Y este Hasid era una persona muy estudiosa, muy buena, pero tenía un problema, que él explotaba y se enojaba con mucha facilidad. Y él años con esto, y años que quiere librarse de esta cualidad negativa, pero no sabe cómo hacerlo. Y viene a pedir consejo al Rebbe. Rebbe, por favor, ayúdame de sálvame de este problema, yo ya no quiero más, yo sé que está prohibido, pero yo no me domino, por favor, ayúdame, Rebbe. Entonces el Rebbe le dice, pero si esto es súper fácil, no hay ningún problema. Pero Rebbe, yo te digo, estoy años acá con esta cosa y no me puedo liberar de este problema. Alguien me hace algo malo y yo exploto y no sé qué hacer. Y después me siento pésimo, algo me domina en mi interior. No, esto es simple, es simple. Entonces cuando el Hasid se da cuenta que el Rebbe no le da una solución, dice, ya, gracias Rebbe, ya me voy. Y al final, saben, él dice, ya Rebbe, y esta semana, este Shabbat estoy con usted en esta Beit Knesset, me quedo acá en Shabbat en la ciudad de usted. Muy bien, muy bien. Y se fue. El Rebbe le va a decir, le dice a su ayudante, quiero que en Shabbat, ustedes saben, en Shabbat se sube a la Torah. 7 personas suben a la Torah a leer un trozo de la parashá de la semana, del párrafo de la semana, de lo que se lee el trozo de la semana de la Torah. Y se da honores. El primero que sube un Cohen, el segundo un Leví, y generalmente el tercero, el primero que después del Cohen de Leví es una persona, el tercero que sube es muy honorable, se le da mucho honor. El sexto también, el que levanta la Torah. Y generalmente a los niños se les da que enrollen la Torah. Uno levanta la Torah y los niños enrollan, para darle un poco de honor a los niños también. Entonces el Rebbe le dice a su ayudante, esta semana, porque cuando él venía, la gente tenía un temor terrible que él, si no le da los honores grandes, él puede explotar. Entonces, esta semana que viene, el Rebbe le dice, mira, a él le vamos a dar un glile para enrollar la Torah. y el encargado, el ayudante del rey casi se muere. Si yo le doy glile, que es para los niños chicos, él va a explotar y me va a enojar conmigo. ¿Qué? Rebbe, por favor. Glile. Entonces el Rebbe sabía ya que este señor, con tanto temor, va a ir a hablar con el Hasid. Y fue de verdad a hablar con el Hasid. Y le dijo al Hasid, mira, yo no sé por qué, pero el Rebbe, este Shabbat que tú dijiste que viene a la Beit Knesset, te quiere dar glile. Perdón, no te enojes conmigo. Yo no tengo nada que ver acá. Es el Rebbe, perdóname. No te vayas. No, por favor. Llega Shabbat, todos están en la Beit Knesset y entra este Hasid. Y cuando él entró, ya el ambiente estaba tenso. Ya saben que él entra acá, es problema. Todo, entró, se sentó, sacaron la Torá, llamaron al primero, segundo, tercero. Cuando llamaron al tercero, que es mucho honor, todos lo miraron a él, pero llamaron a otra persona. Tal vez lo van a llamar el sexto, que también es mucho honor. Cuarto, quinto, sexto, todos están pendientes que lo van a llamar a él. Y no. Y él ve al Rebbe y el Rebbe lo ve a él. Ya, muy bien, no pasó nada. Ahora viene, seguro que le van a dar el honor grande de levantar la Torá. No, a otra persona. Y de repente le dicen glile a él.
wow, la Betacneset se muere de pánico, susto, este va a explotar, va a tirar silla, ¿qué vamos a hacer? No, vio al Rebe, el Rebe lo miró, y él se fue calmadito, enrolló, lo dejó, se fue a sentar. Y al final terminó la tefilá, estos vienen a darle la mano al Rebe, a saludarlo, y el Rebe le dice, ¿viste que era fácil? Ah, Rebe, qué gracia tiene. Yo sabía que usted me está probando y me está mirando. Yo sabía que era una prueba, entonces ya no me enojé. Querido, eso es exactamente lo que tienes que pensar cada momento que tú te vas a enojar. Te pusieron acá una prueba y Dios te está mirando. Esto no llegó al azar, llegó para probarte a ti. Si tú estás consciente que yo te estoy mirando y te estoy examinando, si tú te dominas o no te dominas. Si tú piensas que esto es una prueba, ya no va a haber enojo. Entonces, esta es una de las herramientas, este principio que Dios dirige todo, es lo que te permite realmente pasar las pruebas. Cualquier prueba que sea, difícil o fácil, tú sabes, esto viene de Dios para purificarme de un pecado, o para probarme, o para elevarme, o para, como cuando una persona está en el ejército, por ejemplo, en una cosa de comando duro, lo hacen ejercicios que estos que han liquidado. ¿Pero para qué me hacen estas cosas? No, te estoy fortaleciendo. Entonces, igual acá. Si uno entiende que todo viene de Dios. Y otra cosa, ya estamos terminando el tiempo, pero otra cosa maravillosa que se desprende de acá, si entendemos esto bien y nos convencemos de esta realidad verdadera. Un segundo. Otra cosa maravillosa que se desprende de acá, si tú entiendes este principio bien, que todo lo que te llega es directo de Dios y para tu bien, se acabó la envidia. Una de las cosas más terribles que hay, que le hace un daño terrible a los hombres, el primer hermano mató a su hermano por envidia. Los hermanos de Yosef casi los matan por envidia. También les pasa a los tzadikim. Korah criticó a Moshe Rabbeinu que está inventando toda esta Torah y no es verdadera por envidia. Y la envidia es una cosa de las cosas más terribles que puede haber. Te saca la envidia y la tentación, te sacan de este mundo, dicen Pirkei Avot. Porque tú criticas, tú estás enojado con Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué Él tiene y yo no? ¿Por qué Él tiene este éxito? ¿Por qué Él es más sabio que yo y todo? Pero si tú entiendes esta verdad, que nada, como nada ocurre al azar, todo viene de Dios, tu capacidad intelectual, tu corazón, todo lo que te está pasando, tu éxito económico o no, es todo dirigido por Dios. Nosotros dijimos ahora en Rosh Hashanah y hasta Yom Kippur, tú fijas el bien económico de la persona hasta el próximo año, según lo que él hizo hasta ahora. Tú lo fijas, tú decretaste. Lo que yo tenga, él tiene más, yo tengo menos. Esto no viene del otro. Viene. ¿Quién es el responsable acá? Yo. Y Dios lo que me está dando, Él me lo dio para mi bien verdadero. Yo, si tuviera más riqueza, tal vez me volvería loco con esa riqueza. Si tuviera más inteligencia, tal vez me enorgullecería y Dios no lo quiera, mejor ser un tonto. Entonces, Dios reparte a cada uno un papel. Tú tienes el papel de ser un médico, porque el mundo necesita médicos. Por eso te dieron mucha inteligencia. Pero escucha bien, esto no es tuyo, es un regalo para servir a Dios. Si tú lo ocupas por ti y te olvidas de Dios, tú estás robando el regalo que Dios te dio. No el regalo, el instrumento que Dios te dio para hacer el bien en este mundo. Ahí tú tienes libre albedrío. Pero yo tengo que saber que todo lo que yo recibo, lo que recibí, lo que me pasa, viene de Dios. Para mi bien. Si yo tengo el bien de Él, me puedo hacer un daño. Entonces, si yo realmente entiendo esta verdad, que Dios dirige todo y para mi bien, se acabó la envidia. Ya no tengo que ver a los demás, no tengo que competir con los demás. Yo tengo mi papel único, que es mío, y tú el tuyo. En nuestro cuerpo necesitamos de hormonas, que sin hormonas nos morimos. Necesitamos de sangre, sin sangre nos morimos. Necesitamos de pulmones, necesitamos de corazón, necesitamos de riñones. Cada uno tiene un papel que completa a los demás.
Yo tengo que estar muy contento contigo porque tú tienes un papel único que no es el mío. Y sin ti no estamos acá, no podemos completarnos de verdad. Entonces ya no voy a tener que competir con los demás. Yo sé que lo que te dieron a ti es un papel muy importante, a mí otro, a ti otro, y cada uno tiene su papel acá en el mundo. Ya no tengo que competir. ¿Y de dónde viene esto? Del entendimiento que nada viene al azar, que todo está dirigido por Dios para el bien de toda esta creación, como para el bien del cuerpo. Tenemos enzimas especiales, cuerpo. Hoy a mí me hicieron hueso. Sin hueso no hay cuerpo. Vamos a hacer una cosa botada en el piso. Sin músculo. Ah, yo soy simplemente un músculo. Si no hay músculo, el corazón no se va a mover. Ah, pero yo quiero ser corazón. Sí, pero el corazón no tiene músculo. No se va. Ah, yo soy este músculo que tira el corazón y lo abre y lo cierra. Sin eso, no existe el hombre. Cada uno acá tiene un papel que Dios lo hizo exacto para él. Ya no tengo que estar compitiendo con los demás, no tengo que odiar a los demás porque él es más que yo. No, estoy tranquilo, estoy con alegría de lo que recibí. Es justo lo que yo tenía que recibir. Es lo que me va a llevar a mí al éxito si Dios quiere. Es todo lo que necesito para llegar a hacer lo que Dios quería de mí. Eso es lo que Él me dio. Ese es el objetivo de este mundo. Entonces, si yo llego a entender este principio bien, como se debe entender, entonces puedo tener esta tranquilidad mental, puedo olvidarme del enojo, puedo cambiar totalmente. Y todas esas cosas negativas son negativas, porque ¿saben qué? ¿Por qué es negativo esto? Porque, como dijimos al principio, es tan increíble lo que dice el Rambam. Si tú pecas, pecaste. Tienes este tiempo para hacer chubá, especialmente los 10 días de arrepentimiento y todo el año para hacer chubá. Y si no hiciste chubá, vas a tener que pagar algo para poder limpiar tu pecado. Pero si te faltan uno de los principios de fe, está afuera, querido. Y uno de los principios de fe es entender que el rey, que estamos coronándolo ahora, él es el que dirige todo. Nadie te puede hacer un daño si Dios no decide que él puede hacerlo. Nadie, nadie. Entonces, si yo entiendo esto, yo voy a poder liberarme de la envidia, del enojo, voy a poder limpiarme de todo esto, voy a tener calma. Y si no, y si yo me enojo y tengo envidia, no solo que hice un pecado pequeño, estoy pasando este principio de fe, que es grave, eso ya es grave. Te falta este principio de fe. Todavía no lo has interiorizado, no lo has entendido, no lo vives. Es como cuando uno deja de enojarse o deja de tener envidia, es qué nivel ha entrado en tu corazón este principio de fe. Cuando tú no tienes orgullo, qué nivel de entendimiento ha podido interiorizarse en ti del primer principio. Es increíble. Todo esto, mis dos cualidades negativas son consecuencia de que los principios de fe tú todavía no lo has interiorizado. Tú puedes darte una charla entera sobre esto, pero no tiene nada que ver contigo todavía. Está por fuera, no lo has logrado interiorizar. Y este trabajo es lo que hace Mesilat Yesharim, lo que hacen los grandes sabios. Nos explican cómo interiorizarlo. Una vez que lo interiorizaste, todas estas cualidades negativas se borran. Entonces, eso es más o menos este segundo principio que acá el Ramjal el Rambam nos explica, nos da, y si lo entendemos bien y lo interiorizamos, observamos la creación, nos vamos a dar cuenta de cuán verdadero es todo esto y nos va a poder hacer un cambio interno tremendo en nuestro corazón. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? No. Entonces lo dejamos. Se volvió. ¿Ah? Se volvió. Se volvió, no importa. Ah, se le olvidó. No importa. Dale las gracias. Muy bien. Shana Gracias, Rab. Gracias, querido rabino. Kol tu para todos, Shana Tova, que Dios en Besrat Hashem nos inscriba a todos para la vida, para Amén, amén. para la sabiduría. Amén. Gracias, Rab. Nos Amén, gracias, vemos Rab. en la siguiente clase. Shana Tova. Shana Tova, Kol tu. Shalom, shalom. Bye. Shalom, shalom. Gracias, Rab. Shalom, shalom.